Muy buenas tardes a todos los presentes. Nosotras, estudiantes de la Universidad Norbert Wiener, hemos organizado una entrevista con un tema importante para toda mujer. En esta sesión tenemos el agrado de contar con una profesional que nos estará comentando acerca de algunas dificultades y precauciones al estar gestando. En esta oportunidad tenemos el honor de entrevistar a la doctora Felimar Muñoz, egresada de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, en posgrado de ginecología. El tema a tratar hoy es sobre salud materna. Ahora sí, empecemos con la entrevista. Muy bien. ¿Es seguro tomar medicamentos o suplementos durante el embarazo? Sí, obviamente siempre hay que tomar en cuenta la opinión médica, porque si obviamente daña al feto, depende del trimestre del embarazo, pero bajo riesgo-beneficio, sí, pero siempre bajo la supervisión médica, porque hay medicamentos que más bien perjudican al desarrollo fetal. Muy bien. ¿Qué desafíos específicos se enfrentan las mujeres embarazadas con discapacidades? El primero depende de la capacidad que tenga, porque hay diferentes tipos de capacidades. Discapacidad motriz es la principal en la que ellas se enfrentan, en donde tienen mayor complicaciones, parto pretérmino, hipertensión arterial, diabetes, sobre todo porque no tienen la movilidad o la motricidad de las otras gestantes. Entonces esa es la principal discapacidad que amerita complicaciones durante el embarazo. ¿Es necesario realizar indicaciones específicas sobre los hábitos alimentarios y las dietas durante el embarazo? ¿Es necesario esto? Sí, muy importante. Recuerda que el embarazo es el periodo de desarrollo fetal y el desarrollo humano, y obviamente la nutrición se basa en que la mujer embarazada se mantenga lo más posible para el desarrollo del desarrollo fetal. Entonces, la nutrición tiene que ser normoproteica, normocalórica, ¿ok? Recuerden que en el embarazo no es lo que comemos, sino cómo nos alimentamos. Entonces, sí, sobre todo las proteínas, que son el 60%, que le brindan energía a las gestantes. Y sobre todo porque en el embarazo quien nutre al feto es la placenta. Entonces, si tenemos una adecuada nutrición, obviamente vamos a tener mayor aporte de oxígeno al bebé. Ok. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son las consecuencias del consumo de alcohol durante esa etapa de gestación? El alcohol produce daño celular a nivel fetal. Entonces la principal causa es retardo mental y cromosopatías. También abortos espontáneos, embarazos de parto pretérmino, retardo en crecimiento intrauterino que se relaciona con el peso del bebé, inclusive desarrollo cognitivo, mal desarrollo cognitivo, en donde son esos bebés que luego tienen déficit intelectual durante los estudios. Buenas noches, doctora Felimar Muñoz. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias por estar aquí. Seguidamente procedo a preguntarles las siguientes interrogantes sobre el tema a tratar. La primera pregunta sería, ¿es necesario el ejercicio físico o la práctica del deporte en determinadas circunstancias durante el embarazo? Tengo entendido que tras diversos estudios, la actividad física ayuda y trae beneficios a la madre como también al feto. Sí, efectivamente. ¿Qué me puede decir
Sí, obviamente debemos también tener en cuenta, depende, o sea, en este caso, individualizar el paciente, porque obviamente que sí los beneficia, sobre todo para evitar obesidad, hipertensión arterial, evitar incluso la cesárea, pero se recomienda actividad física moderada, evitar esfuerzo físico de pesa, sobre todo aquellos ejercicios que comprometan el abdomen, boxeo, karate, todas esas actividades no se permiten, pero sí se permiten ejercicios de baja intensidad, cardiovascular sobre todo, y en el caso de hacer yoga o feng shui, no los beneficia tanto en el ámbito del ejercicio, pero sí en el ámbito de la salud mental. Entonces sí los ayuda también en unión el ejercicio con el yoga para evitar las depresiones que en el embarazo también pueden producirse depresión. Bien, con lo dicho, ¿qué consideraciones deben de tener las madres gestantes para realizar estos tipos de actividades? Lo que mencioné, hacer ejercicio físico de moderada intensidad, sobre todo cardiovascular, sin hacer esfuerzo físico. Y cuando hablamos de peso, sí pueden hacer pesas, pero obviamente de menor denominación. O sea, sí se pueden hacer. Lo que sí se debe evitar es caminatas de largas prolongaciones, ejercicios que pongan en riesgo la salud fetal, ¿ok? Y que comprometan caídas de la mujer, o sea, de la embarazada como tal. Entonces se debe evitar. Pero obviamente es un beneficio para el embarazo, tanto para la mujer como para el bebé y sobre todo al momento de dar a luz. Evita muchas complicaciones. Bien. La siguiente pregunta es, ¿en qué semana de gestación se debe realizar las exploraciones ecográficas? La primera ecografía se realiza en el primer trimestre del embarazo. Se recomienda a partir de las 5 semanas, ya se puede observar vía transvaginal el saco gestacional. Luego de las 7 semanas ya se evidencia embrión con actividad cardíaca. A las 12 semanas se realiza un screening del primer trimestre en pacientes, sobre todo adolescentes o gestantes adultas, para de alguna manera evitar alguna complicación e identificar las malformaciones congénitas. Luego, a las 24 semanas se realiza otra ecografía que se llama morfogenética del segundo trimestre, en donde se va a verificar todos los órganos internos del bebé. Y la última que se realiza ya a las 36 semanas para verificar estado de placenta y posición fetal. Pero la primera que se realiza a partir de las 5 semanas. Está bien. ¿Y qué se deriva alguna complicación durante la realización de la exploración ecográfica? No, ninguna. Las ecografías transmiten son ondas, no radiaciones. Entonces, en ningún momento del embarazo producen daño al bebé, ni a la madre tampoco. Está bien, doctora Felimar. Buenas noches, doctora Felimar, un gusto conocerla. Mi pregunta es, ¿supone la COVID-19 un mayor riesgo para las mujeres embarazadas? Sí, sobre todo en el último trimestre del embarazo, según los estudios. Obviamente el embarazo, a pesar de ser algo fisiológico, hay cambios a nivel fisiológico como cambio en el gasto cardíaco, cambio en la distensión abdominal y en la frecuencia respiratoria, en la frecuencia cardíaca. Todo eso aunado a que si la gestante es obesa o tiene alguna comorbilidad, pues es un factor de riesgo para la gestante, sobre todo en el último trimestre. Y los grandes estudios que han demostrado es que la mayoría es asintomática, la mayoría de las embarazadas son asintomáticas y el riesgo de presentarse en el tercer trimestre son los embarazos de alto riesgo como parto pretérmino, que dificultan obviamente tanto a la madre como al bebé porque pueden producir distrés respiratorios en el bebé porque no tienen la madurez fetal
que corresponde para nacer. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los factores de riesgo en el embarazo? Por lo que yo escuché comentarios que los problemas vienen también de salud, la edad o el estilo de vida influye mucho y al riesgo escuché que hasta puede provocar la pérdida de un bebé. ¿Es cierto eso, doctora? Sí, hay múltiples factores de riesgo. Sí, hay múltiples factores de riesgo. En cuanto a la edad, hablamos de adolescentes, que hay varias etapas. Se dividen en 3 etapas, de 10 a 13 años en precoz, de 14 a 16 en promedio intermedio, y de 17 a 19 años adolescente tardía. Y las mujeres mayores de 35 años también tienen riesgo de complicaciones materno-fetal, en este caso ya por la disfunción ovárica, por otras causas. Y a nivel de adolescentes, sobre todo porque no tienen el desarrollo completo de la pelvis, y la mayoría de los casos se convierte el parto en una cesárea, porque su pelvis no es suficiente. También está la obesidad, que es otro de los factores de riesgo bien establecido, hipertensión arterial, asma, comorbilidades cardíacas, todas aquellas enfermedades cardíacas. Tenemos el tabaquismo, que es un principal factor de riesgo, sobre todo para el desarrollo fetal, porque la nicotina pasa la barrera placentaria, incluso al líquido amniótico, a la leche materna y a la sangre fetal. Entonces ahí tenemos bebés que nacen con bajo peso, desarrollo psicomotriz disminuido. Otro importante, que es el alcohol, que ya lo habíamos mencionado, que produce daño celular en el desarrollo embrionario, y son esos bebés que pueden nacer con retardo mental. Igualmente las drogas, que una de las principales complicaciones en el bebé son las cromosopatías, labio leporino, síndrome de Down. Además de eso, también se suma las complicaciones por antecedentes quirúrgicos, cesáreas anteriores o placentas previas, que es otro mecanismo en función a la parte materna. Pero hay múltiples enfermedades, pero las principales son esas que mencioné. Ok, muchas gracias. Muy buenas noches, doctora Muñoz. ¿Qué antecedentes relacionados a embarazos anteriores podrían influir para que un nuevo embarazo pueda presentar complicaciones? Bueno, en primer lugar tenemos los abortos recurrentes, ¿ok? Más de 2 abortos espontáneos es causa de abortos en el próximo embarazo. Cambios en la anatomía de la mujer, como incompetencia cervical, en donde a nivel uterino la mujer embarazada no puede sostener al bebé y lo pierde. Otras causas son las cesáreas anteriores recientes o múltiples cesáreas que haya presentado la paciente. Placentas previas también son algún factor de riesgo que condiciona el próximo embarazo. Partos gemelares también. Esos son los más importantes, sobre todo los quirúrgicos, ¿okay? Que amenazan la vida tanto de la madre como del bebé y pueden producir hemorragias por posparto inmediato, inclusive la muerte de la madre si no se atiende a tiempo la complicación. ¿Cuáles son los datos, signos y síntomas de alarma que toda embarazada debe saber detectar para buscar atención médica inmediata en caso de que se presente? Claro, los signos de alarma principal es el sangrado genital en el primer trimestre, que es la primera causa de amenaza de aborto, ¿ok? La segunda es pérdida de líquido a través de los genitales, líquido claro como que si fuera orina, ¿ok? Que eso nos indica que hay una ruptura de la bolsa amniótica. Y las contracciones uterinas, que nosotros las explicamos al paciente como dolores que no pueden ceder con analgésicos
y la paciente, entonces hablamos de una contracción efectiva de trabajo de parto. ¿Okay? Esas son las principales. Aparte de ellas tenemos, en el caso de hipertensión arterial, que es el dolor de cabeza, que es la cefalea, también el zumbido en los oídos, que es el tinnitus, o dolor a nivel del epigastrio, dolor abdominal, lo refiere la paciente, ¿ok? O visión borrosa, que todos esos signos me pueden estar alarmando en que hay presencia de presión arterial elevada y hay que interrumpir el embarazo de inmediato. Bueno, para concluir, ¿qué consejo le recomendaría a aquellas madres primerizas? Bueno, las primerizas, primero que hay que hacer el control prenatal adecuado, ¿ok? Si deseamos tener un bebé, entonces lo ideal es que tener asesoría preconcepcional, ¿ok? Según los estudios, obviamente, lo primero es preconcepcional antes del embarazo, mínimo 6 meses antes del embarazo para poder confirmar que la paciente esté totalmente sana y pueda concebir. Pero en aquellas pacientes que obviamente no se hace la evaluación preconcepcional, por lo menos iniciar un control prenatal adecuado en las primeras semanas del embarazo, ¿ok? Antes de las 12 semanas. Y llevar el control según la OMS se debe llevar en el primer trimestre, cada 4 semanas, se va reduciendo ya a partir de las 28 semanas cada 15 días y luego a partir de las 34 semanas el control prenatal debería ser semanal. ¿Ok? Eso es lo principal para un control. Una buena dieta, ¿ok? Hacer ejercicio, evitar esfuerzos físicos como ya lo mencionamos, ¿ok? Tratar de no aumentar de peso sino lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, que es 1 kilogramo por mes, ¿ok? Y tomar los suplementos, vitaminas necesarias para llevar el embarazo. Porque recuerden que el bebé se alimenta de la placenta y para que la placenta esté funcionando adecuadamente tenemos que nutrirnos bien. Bueno, ya para terminar, queremos agradecerle en nombre de todas por su tiempo y su presencia, doctora Felimar Muñoz, y espero volverla a invitar para la próxima. Con gusto. Aquí estoy para servirle cuando quiera. Disculpe la tardanza. Gracias. Gracias. El objetivo de esta entrevista fue poder resolver nuestras dudas y también de los pacientes. Gracias, eso sería todo. Cuídense mucho, estudien bastante.